miembros, bienvenidos todos a un nuevo video y en esta lección vamos a cubrir los principales costos y tarifas de hacer trading con una cuenta real. Es decir, vamos a cubrir las comisiones diarias, los spreads y también los swaps. Así que empecemos. Para comprender cómo funcionan los spreads, primero debemos tener una comprensión básica de la liquidez del mercado. La liquidez del mercado es esencialmente la cantidad de demanda y oferta que hay en un mercado. Por lo tanto, es la facilidad con la que se puede operar en un mercado sin afectar su precio. Entonces, este diagrama ilustra cómo se ve la liquidez en términos de un libro de órdenes en el mercado. Cada una de estas líneas horizontales que ven aquí representan un nivel de precio en el mercado. Si el mercado es muy líquido, habrá pujas y ofertas en todos los niveles de precios, pero también una gran cantidad de volumen en cada uno de esos niveles. Por ejemplo, si alguna vez han hecho clic en comprar o vender con una orden de mercado en un instrumento muy líquido, digamos en el par euro-dólar a través de su broker, entonces es probable que la orden o las órdenes se hayan llenado instantáneamente. Y eso se debe a que es un mercado extremadamente líquido y casi siempre habrá suficiente liquidez en el otro lado de su orden. ¿Para qué? Para completar instantáneamente la operación, especialmente si uno es un trader minorista y no está haciendo trading con un tamaño de volumen absolutamente masivo. Sin embargo, con los mercados que no son muy líquidos, es posible que no haya pujas y ofertas en ciertos niveles de precios y que la cantidad de oferta y demanda también sea mucho menor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tomar un ejemplo típico de un mercado que no es tan líquido y este sería el mercado de la vivienda. A ver, para ponerlos en un contexto mucho más entendible, si yo pusiera mi casa a la venta, no habría instantáneamente alguien afuera de la puerta de mi casa listo para comprar con la cantidad exacta que yo estaba pidiendo y con el efectivo en sus manos, ¿verdad? Sería muy poco probable que eso sucediera, y eso se debe a que este mercado no es tan líquido como por ejemplo el de Forex. Entonces, en el mercado de divisas, las condiciones de un mercado no líquido son donde a menudo verán que el precio sube o baja con una especie de gap para completar la siguiente mejor orden disponible. Porque recuerden que para cada orden de compra en el mercado que se va a completar, debe coincidir con una orden de venta equivalente y viceversa. Para cada orden de venta en el mercado que se va a completar, deberá coincidir con una orden equivalente para que un trade u operación se pueda realizar. Ahora, nosotros no podemos ver la profundidad total del libro de órdenes. En su lugar, nuestro broker solo nos mostrará el mejor precio ask y el mejor precio bid actual del mercado. Y la diferencia entre ambos es el spread. La forma principal en que los brokers ganan dinero en el mercado Forex es con los spreads de los pares de divisas. Y es por este motivo que es aconsejable desarrollar una sólida comprensión de estos. Obviamente, todos los precios de Forex se cotizan con dos cifras, donde tenemos el precio bid y el precio ask. El bid es el precio al que puedes vender en el mercado, mientras que el ask es el precio al que puedes comprar en el mercado. Sé que esto puede parecer un poco confuso al principio, pero les digo ya que la mayoría de los brokers lo hacen extremadamente simple para nosotros, así que por favor no se preocupen. De todos modos, literalmente solo tienen un botón de compra y otro de venta. Por lo tanto, es casi imposible equivocarse. Una cosa que deben tener en cuenta es que el precio ask siempre está ligeramente por encima del precio del mercado, mientras que el precio bid siempre está ligeramente por debajo del precio de mercado. Por lo tanto, cuando miras una cotización de precio en TradingView, por ejemplo, cuando miras tu gráfico en la parte derecha, y ahí verán principalmente el precio de mercado actual. Y ese precio actual que verán es la mitad que hay entre el precio bid y el precio ask. Y es esta diferencia de estos dos niveles que se conoce como el spread. Y este es esencialmente el costo de transacción por hacer trading. Entonces, en este ejemplo, el precio bid de euro dólar, como pueden ver aquí, es de 1.18356 y el precio ask está a 1.18362. Así que como pueden ver aquí, la diferencia nos da un spread de solo 0.6 pips. Entonces, en TradingView, si miran esto, solo mostraría el precio medio. Por lo tanto, mostraría 1.18359. Ahora, si fueran a ir en largo en euro dólar,
digamos que realizan una compra, entonces estarían comprando al precio ask. Así que irían en largo en 1.18362, porque recuerden que compramos en el precio ask. Y muy importante este detalle que les voy a decir, porque muchas personas ni siquiera saben el motivo de por qué pasa esto. El segundo en que ejecutan esa operación, en ese mismo momento, si miran su plataforma de broker, instantáneamente en ese mismo segundo que ingresan, estarían en una pérdida flotante de menos 0.6 pips. Y la razón por la que estarían instantáneamente en esa pérdida, que es el tamaño del spread, es porque para que puedan salir de esa operación, ustedes deben vender su posición al precio bid. Porque recuerden, solo podemos vender a precios bid. Entonces, en el momento en que ingresan al mercado, estarán en esa pérdida de menos 0.6 pips, porque este es el tamaño del spread, ¿verdad? Y este es la diferencia entre el precio ask y el precio bid. Y para ustedes salir de su posición, salir de esa compra que acaban de ejecutar, deben vender a precio bid, que es aproximadamente 0.6 pips más bajo que el precio ask que compraron al inicio. Y es justamente por esto que el spread es nuestro costo automático de hacer trading para ingresar un trade. Y tienen que saber que aumentar ligeramente el spread más allá del precio de costo, ese es un método en el cual los brokers hacen dinero. Por lo tanto, dada la naturaleza de los spreads del mercado Forex, estos obviamente cambian constantemente porque la dinámica del mercado, el precio y el volumen fluctúan a lo largo del día. Entonces, cuanta más liquidez haya, cuantos más compradores y vendedores tengan sus órdenes en el mercado, más ajustados serán los spreads en general. Son en esos momentos cuando obtendrán esos spreads más estrechos cuanta más liquidez haya. Por este motivo, las principales monedas, que ya saben cuáles son, tienen un volumen de trading más alto que ese tipo de pares exóticos. Por lo tanto, los pares mayores generalmente tienen spreads más bajos. Y obviamente, spreads más bajos significa menores costos de transacción para nosotros como traders. Es justamente por eso que nos atenemos a los pares mayores. Ahora, para calcular el costo total de la transacción, pueden usar esta fórmula. Es la comisión más el spread por el valor monetario del PIB, y esto les dará el costo total de su transacción. Digamos, por ejemplo, que su broker puede cobrar una comisión de $3. Esta comisión en inglés se le conoce como round trip, y es esencialmente el costo total de ingresar y ejecutar tu posición. Ahora digamos que el spread del instrumento que están operando es de 0.6 pips en ese momento. Si tienen un tamaño de posición de 10 lotes en esa operación, recuerden que un lote es $10 por pip en el par euro-dólar. Eso significa que 10 lotes son $100 por pip. Entonces, la fórmula quedaría comisión de $3, que sería el round trip, más el spread de 0.6 pips, y luego multiplican ese spread por el valor monetario del PIB, que en este caso será de $100. Eso significa que el costo total de la transacción es de $63 para ejecutar esa posición. Ahora, lo que se darán cuenta es que algunos brokers en realidad no cobran una comisión revelada. Por lo tanto, es posible que te digan que no tienen comisiones, pero por lo general, cuando lo hacen, la mayoría de sus ingresos provendrán solo de los spreads. Entonces, lo que eso significa es que los brokers que no cobran una tasa de comisión fija generalmente tienden a tener spreads mucho más amplios o altos que los brokers que realmente cobran comisiones fijas. Y aquellos brokers que las cobran tienden a tener un spread más bajo. Pero les digo ya que en general el costo total de la transacción seguirá siendo aproximadamente el mismo entre los diferentes tipos de brokers. Por lo tanto, esto dependerá de su preferencia al final, el estilo que prefieran, si prefieren esos spreads más bajos, pero luego tendrán esa tasa de comisión fija. O si están felices de tener los spreads más altos, pero generalmente los costos o las comisiones serán más bajas o nulas. Pero al final recuerden que será aproximadamente lo mismo, o debería ser aproximadamente lo mismo. Aparte de los spreads y las comisiones, hay una tarifa específica que deben tener en cuenta cuando hacen trading, y esa es el swap. Por lo tanto, el swap es la tarifa de interés que se paga o se te cobra al final de cada día de trading si mantienes tu trade abierto durante la noche. Entonces,
se te pagarán o se te cobrarán intereses sobre esa posición, pero esto principalmente dependerá de las tasas de interés subyacentes de las dos monedas en el par que estabas haciendo trading. Tengan en cuenta que a las 10 p.m. GMT de cada semana, el broker transfiere su posición al día siguiente de trading, y a esto se le conoce como rollover en inglés, que es simplemente el procedimiento de mover posiciones abiertas de un día de trading a otro. Por ejemplo, digamos que tienen una posición abierta el primer día. Si deciden mantener ese trade hasta el siguiente día de trading, pagarán o recibirán un swap en su posición abierta. Ahora, cuando estás haciendo trading con margen, ya saben, con apalancamiento, recibirán intereses sobre la moneda que van en largo, pero pagarán intereses sobre la moneda que van en corto, porque cuando van en corto están pidiendo prestada esa moneda. La diferencia neta entre estos dos se conoce como carry, y los traders que buscan beneficiarse de esto se conocen como carry traders. Entonces, un carry positivo resulta cuando recibes más intereses de los que se te exigió que pagaras y se agrega directamente a tu cuenta. Pero la otra cara de la moneda es que si el siguiente carry es negativo, obviamente se resta de tu cuenta. Por ejemplo, digamos que van en corto en libra dólar y digamos que el Banco de Inglaterra en ese momento estaba pagando 0.1% de interés. Pero tal vez la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba pagando un interés de 0.75% en ese momento. Entonces, si van en corto en libra dólar, en realidad sería un carry trade neto positivo y ganarán alrededor de 0.65% de interés en su posición si obviamente la mantienen durante el cierre diario. Y les digo que honestamente en realidad es un poco más difícil calcular el carry exacto que ganarás o pagarás, porque la mayoría de los brokers tienden a cobrar una tarifa de margen muy pequeña por los swaps nocturnos, y hay algunos pasos más para el cálculo. Si de casualidad les interesa aprender un poco más sobre este tema, publicaré un enlace a un artículo en las notas de esta lección para ustedes. Además, también les digo que cada broker tendrá mucha información detallada sobre cómo calculan las tarifas de swaps para cada par. Así que simplemente lo mejor sería que pregunten a su broker sobre esto si quieren comprobarlo. Pero la conclusión clave que quiero que aprendan y que tengan en cuenta con los swaps es que si planean mantener una posición durante mucho tiempo, si ustedes son swing traders, porque eso en realidad no se aplica mucho para los traders intradía, pero si alguno de ustedes está haciendo swing trading y está en una posición en la que están pagando un swap negativo, obviamente querrán tener en cuenta esto porque después de un tiempo, este tipo de comisión realmente puede comenzar a consumir lentamente tus ganancias si el trade no va realmente a tu favor. Ojo, no es algo de lo que preocuparse mucho, a menos de que seas un swing trader o más que nada un position trader. Ahora, una última cosa que deben tener en cuenta es que cuando se produce el traspaso diario, conocido también como rollover, en el cierre de mercado a las 10 p.m. GMT, recuerden, cada noche de lunes a viernes, muchos participantes del mercado no quieren pagar el swap en sus posiciones. Y hablo obviamente de las instituciones, ¿ok? De los que realmente mueven grandes cantidades de dinero de manera diaria. Lo que ellos hacen es salir del mercado y retiran sus órdenes temporalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, que aproximadamente por una hora en cada cierre diario, los spreads se amplían dramáticamente. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, ya deberían saberlo. Es porque la liquidez del mercado es bastante baja en ese momento, porque ellos retiran esas grandes cantidades de órdenes que habían lanzado al mercado. Y estos altos spreads varían de broker a broker y obviamente también de par de divisa a par de divisa. Pero sí tienen que prestar mucha atención a ese horario porque he visto que algunos pares aumentan hasta 30 pips durante el rollover. Así que por esta razón, una regla general que creo que es realmente importante tener en tu plan de trading es nunca ingresar posiciones entre las 9 y las 11 pm. Porque simplemente no van a querer estar pagando un precio ridículamente alto innecesariamente. Y créanme, chicos y chicas, he visto muchos nuevos traders hacer esto donde simplemente no tienen la menor idea de que eso sucede o simplemente lo olvidan. Y voy a darles un ejemplo de qué es lo que probablemente pasaría si alguno de ustedes ejecuta un trade durante el rollover. Bueno, digamos que ustedes o uno de ustedes ejecutó un trade con un stop loss de 5 pips, pero los spreads en ese momento son en realidad de 10 pips. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, entran e instantáneamente tienen una pérdida y a veces incluso peor de lo establecido, porque también pueden obtener un deslizamiento por la liquidez tan baja y los spreads tan altos. Así que por favor asegúrense de que esta regla esté en su plan de trading. Esperen al menos una hora o después del cierre diario hasta que vean que esos spreads comiencen a calmarse nuevamente, en dado caso de que quieran operar la sesión asiática, por supuesto. Entonces, esto resume las tarifas que deben tener en cuenta con los brokers. En general les digo que todos los principales brokers regulados son extremadamente competitivos en sus tarifas. Así que escojan bien y no compliquen mucho las cosas. Como pudieron ver, realmente no necesitan pasar demasiado tiempo preocupándose por las tarifas, pero es bastante prudente estar al tanto de lo que son, cómo funcionan y que hay ciertos momentos del día en el cual es mejor evitar realizar operaciones. Esto es todo por esta lección, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Saludos.